Hola amigos de Primo Ingrados, aquí estamos, hemos cumplido nuestra palabra y no han pasado ni 24 horas y ya estoy grabando el siguiente episodio de esta biografía resumida o algo así de John Dee. En el episodio anterior lo dejamos ya de vuelta de su viaje por Europa, donde trae muchos trastos de estos de investigación de las estrellas y para navegación, y unas cuantas entrevistas con grandes sabios y unas cuantas conferencias dadas sobre Euclides, por ejemplo, en la Sorbona de París. Y al llegar a Londres, pues se encuentra con Gerolamo Cardano y juegan a hacer la máquina del movimiento perpetuo y aprende a hacer nuevos tipos de horóscopos. Y entonces el cuerpo me pide continuar con las andanzas, con las acciones, pero yo creo que hay que parar un momento y explicar un poco el contexto, porque si no, las cosas no se pueden entender. Esta historia tiene un decorado de fondo y es lo que vamos a ver a continuación. Cómo se pensaba, cómo se vivía, no, mejor cómo se pensaba, porque la gente de arriba vivía muy bien y la de abajo muy mal, era lo propio de la época. Cómo se pensaba la gente culta, como pensaba la gente culta, de la Inglaterra del siglo XVI-XVII. Vamos a verlo. Inglaterra, pues, había cogido el Renacimiento, como toda Europa occidental, a un tiempo determinado. No todas las naciones lo acogen al mismo tiempo, quizás con un poquito más de retraso que otras, pero vamos, con entusiasmo. Ya hemos visto que John Dee, pues, era el prototipo del sabio renacentista. Pero claro, tenía también ese país su propia tradición erudita, su propia tradición intelectual, desde la Edad Media. ¿Y cuáles son las características? Bueno, una característica que se me viene así a bote pronto es que por los colleges, por las universidades de Inglaterra, campaba a sus anchas el nominalismo de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham fue uno de los... Bueno, fue considerado por ejemplo, por Lutero, uno de sus mentores, padres intelectuales. Evidentemente son de otra época, pero sentí una gran admiración por Guillermo de Ockham, que decía básicamente que no existen las ideas abstractas, que solo existe lo individual. Bueno, con lo cual el campo limita un poquito el campo de la experiencia a lo concreto. Y ahí tenemos a Roger Bacon, uno de los grandes prohombres de la Edad Media inglesa, que promueve el método empírico. Ya veis que hay una cierta inercia hacia lo concreto, hacia lo comprobable físicamente y no demasiado hacia las especulaciones metafísicas. Por eso, otra vez, en el otro episodio dije que John Dee era un acaparador de conocimiento, no así de razonamiento. Bueno, quizás la frase fue excesiva, pero ¿qué quería decir con eso? Que estaba más dispuesto a acaparar muchos conocimientos prácticos y de cómo se hace esto. Conocimientos prácticos incluso de cosas, digamos, sobrenaturales. ¿Cómo hacer para conseguir tal cosa? Que eso es la magia. La magia no es comprender, no es teología, es a ver qué teclas hay que tocar para conseguir lo que yo quiero. Bueno, pues es una tendencia muy inglesa. Lo práctico, no lo especulativo. Si para Aristóteles conocer es contemplar, es comprender las causas últimas, pues digamos que aquí es el conocimiento práctico. ¿Para qué sirve esto? ¿Esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué tengo que hacer para...? Pero esto, llevado a otras consecuencias, se le va sacando punta. No quiero decir que todos los ingleses, ni en aquella época ni en esta, son unos practicones absolutos, porque nunca existe el absoluto en nada. Pero esa tendencia la veréis siempre en todo el pensamiento inglés, que a partir de este momento se acelera, por las circunstancias que luego veremos. Y lleva al puro utilitarismo de calcular todo. Bueno, una cosa es buena según la cantidad de gente a la que beneficie. Es el caldo de cultivo para ideas, por ejemplo, capitalistas. De estas de, bueno, máximo beneficio. Bueno, alguien se va a quedar descarrilado, pero mira, si al final la sociedad avanza y caen 2, pero avanzan 3. Bueno, cosas de estas es un tipo de pensamiento que es muy fácil que se desarrolle en esta sociedad. En esa época os puedo asegurar que eran homologables a la mayor parte de Europa, pero ya estaba como esa semillita puesta. Pero todo eso se vio acelerado con el reinado de Enrique VIII, que se empecinó en descasarse con Catalina de Aragón y provocó un cisma. Y lo que solo era un cisma, es decir, no había motivos teológicos,
por decirlo de una manera, digamos que Enrique VIII de mentalidad murió católico. Pero claro, ahí aprovecharon muchos de estos grupos más heterodoxos para colarse. Y teniendo en cuenta que ya Inglaterra tenía una tradición heterodoxa importante que venían de Wycliffe y el movimiento de los Lollardos, que era una reforma avant la lettre que acabó mal, pero que hizo sus pinitos. Era la iglesia de los salvados, solo los muy puros. ¿Os dais cuenta? Esto suena, ¿verdad? Puritanismo. Bueno, pues eso ya estaba en la Edad Media, a finales del siglo XIV y siglo XV. La abolición de los sacramentos, la abolición de la jerarquía. Bueno, Enrique VIII no estaba por eso, pero eso estaba en el ambiente. Y en el siglo XV no estaba tan lejos de esta época, y estas cosas dejan remanentes. Las ideas, lo vuelvo a repetir, nunca desaparecen, se transforman. Y la cuestión es que se le colaron muchas personas con estas ideas o ideas semejantes. Además, fruto del acta de preeminencia sobre la Iglesia Católica, es decir, de que a partir de ahora mando yo en la Iglesia de mi país, pues fruto de esto hubo un acto seguido que fue la expropiación de los conventos. ¿Y eso qué significó? Pues una entrada de capital, a la corona, que se expropió de todos estos conventos y sus tierras y sus rentas. Los diezmos los siguió cobrando como alcábalas reales, por decirlo de alguna manera, pero además repartió entre sus fieles, con lo cual promocionó una nueva generación de nobleza que le reía las gracias y que se había enriquecido gracias a esta expropiación, con lo cual no estaban muy de acuerdo con volver a Roma. Entonces se abrazaban a cualquier cosa que fuese contra Roma. Esto es importante porque había creado intereses creados para no volver a dar un paso atrás. Entonces, cuando él muere, llega al poder, el poder es decir, su hijo Eduardo VI, que acabó endureciendo su política antieclesiástica. ¿Por qué? Porque fue pasando de distintos primeros ministros, desde Seymour, que luego su propio padre le intentó hacer un golpe de Estado. Bueno, acabó en manos de Lord Warwick. Hay que decir que el niño fue educado como protestante. Digo niño porque murió con 15 años. Por eso digo que lo que mandó lo que podía. De hecho, durante Eduardo VI se obligó a prescindir de las vestimentas clericales, de los instrumentos de culto, se prohibió ir a misa, a los sacramentos, y había una pena de muerte agravada para el que él cumpliese esto. La pena de muerte agravada era castración, evisceración y finalmente descuartizamiento. Era como la guinda del pastel. Vamos, que este rey fue el primer rey netamente protestante de Inglaterra. Había quedado una iglesia protestante, pero no estaba todavía del todo bien asentado el protestantismo. Las cosas no se desmontan tan fácilmente. Estoy haciendo un repaso muy rápido, Y hay que apuntar que este Eduardo VI, en la medida que pudo, subvencionó lo que pudo y más a nuestro amigo John Dee. O sea que John Dee tenía claros intereses con este tipo de monarcas y de entorno protestante. ¿Por qué lo digo? Porque algunos lo han querido ver como una especie de protoecumenista, ¿no? Porque él decía que buscaba los puntos de enlace entre las religiones, especialmente entre el catolicismo y el protestantismo, y que era un ferviente y devoto cristiano. Bueno, yo esto lo pongo bastante en duda. Y si era cristiano, era un cristiano muy a su manera y desde luego, pues hombre, muy procatólico no era. Lo que sí que da la sensación es que a veces hace el paripé, ya lo veremos en qué momento. Bueno, pues este Eduardo VI regó de subvenciones a nuestro amigo John Dee, con lo cual él estaba contento con él. Y todo esto viene a significar que había un importante lobby protestante. Y a todo esto, pues muere Eduardo VI muy pronto y hay un problema sucesorio. No vamos a entrar en los pormenores, pero bueno, carambola tras carambola, o grupos de poder ahí intrigando. Estaba el lobby protestante, pero había también un lobby católico y más tradicional. Total, que se impone María Estuardo, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que lógicamente no estaba por la labor de continuar con estas pretensiones protestantes. Así que hay un cambio importante. Y bueno, ya tenemos a John Dee
en la corte otra vez y, bueno, y lo primero que hace es proponerle a la nueva reina María, pues, ¿por qué no creamos una gran biblioteca de Inglaterra, que es la envidia de todo el mundo, donde, bueno, yo voy a recoger volúmenes de todas partes, dono los míos? A la reina no le hizo mucha gracia, así que este primer despecho no le debió sentar muy bien, pero a él no le importaba, además, bueno, sí que le importó, pero tenía un plan B y creó su propia biblioteca particular, pero una biblioteca inmensa, de las mejores de Europa de la época. De hecho, acabaron viniendo sabios de toda Europa a estudiar ahí. Y a todo esto, pues la reina tenía que casarse. ¿Y con quién se casó? Pues con su primito, con el rey Felipe II de España. Y allí aparece Felipe II. Y cuando aparece Felipe II, pues como tenía buenas recomendaciones, pues le toca hacerle el horóscopo a marido y mujer. Y efectivamente le hace el horóscopo. Y también le hace el horóscopo a otra señorita que andaba por ahí, que era la hija de Ana Bolena, Isabel. Isabel estaba arrinconada y esperando a la expectativa. Era una de las cosas que se habían barajado, pero el niño no decía nada. Pero aquí ya vemos cómo ya empiezan las intrigas. Porque el horóscopo, en teoría, era algo confidencial y acabó en manos de Isabel. Cuando se enteró María, lo mandó a la cárcel. Fue juzgado en la Cámara Estrellada. La Cámara Estrellada era como un tribunal especial para estos casos de traición, de malversación de fondos, de lo que hoy llamaríamos corrupción y cosas por el estilo. Bueno, por no se sabe qué intercesión, acabó en manos del obispo Bonner, que se encargaría de vigilarlo. El obispo Bonner ha pasado a la historia como un tremendo católico a macha martillo, perseguidor de herejes, y estaba a cargo de Londres, el arzobispo de Londres. Y bueno, aquí, pues John Dee, se adapta y se convierte en un gran colaborador. El que le tenía que juzgar y vigilar acaba siendo su amigo. Empieza a hacer labores de espionaje, ya se infiltra, ya se ve que estaba socavando el terreno para propiciar el ascenso y las intrigas de Isabel. Y aquí continúa, ahora se ha infiltrado en el enemigo, labores de espionaje. Así están las cosas, pasa el tiempo, no demasiado, muere María, bueno, no vamos a entrar en detalles, y la cuestión es que llega al trono Isabel. Y claro, su fiel colaborador se convierte en un hombre de confianza en la corte y le encarga una labor muy delicada, al menos para la mentalidad de la época. Le encarga específicamente que elija el día adecuado de la coronación. ¿Y por qué se lo encarga él? Porque es un experto en astrología, así que puede leer la carta astral y puede decir cuál es el día idóneo. Bueno, no a cualquiera le encargan esto. Y efectivamente John Dee fue el que eligió el día de la ceremonia de coronación de Isabel I. Para poner esto en contexto, todos estos hechos, digamos que la coronación de Isabel ocurre en 1558. Pensad en qué año nació John Dee, 1527. Es un hombre, digamos que joven, y ya está en lo más alto. Es el confidente de la reina. No es un ministro, no aspira a cargos absolutamente, puramente políticos. Él es un asesor, está en la sombra. Y ahora se abre la etapa del John Dee más político, porque él tiene un plan para Inglaterra, que va más allá de la propia Inglaterra. Su plan mental ocupa toda la isla británica, Escocia, Gales, Inglaterra, por supuesto, pero la isla de al lado, que ahora pasa a ser una isla británica, el Imperio Británico. Digo, pasa a ser por ahora solo en su mente. Elabora toda una teoría sobre un imperialismo al que cree que su nación tiene derecho, un imperialismo marítimo, una talasocracia. Y ya se ponen las bases de la futura política británica, aquella que la isla del continente, y le gusta que justamente en el continente hay un equilibrio de poderes, es decir, que cuando alguien destaque, pues al que destaca hay que pararle los pies apoyando a sus enemigos. Esa política parte de ahí.
Luego se va puliendo y ya Cromwell, un siglo más tarde aproximadamente, quizás no llegue, pues la pule todavía un poquito más, y no digamos con la reina Victoria más adelante, y bueno, y aún siguen en esto. Y esa visión de país aislado que controla al continente y domina los mares, pues la ha heredado su hermano mayor, es decir, los Estados Unidos. Por eso las visiones geoestratégicas de Estados Unidos y de Gran Bretaña coinciden tanto. Bueno, pues aquí es cuando se está gestando todo esto. Y se acaba de gestar la gran de asentar la gran revolución que ya os había dicho que se estaba iniciando a raíz de la separación de la Iglesia de Roma llevada a cabo por Enrique VIII, que él la quería limitar a un mero cisma sin implicaciones teológicas, pero que ya visteis que había una serie de personas muy interesadas en que fuese a más. Unas por razones solamente, digamos, teológicas, ya veis que había una tradición, digamos, heterodoxa, y otros por razones económicas, se habían beneficiado del asunto, no estaban dispuestos a devolver los bienes eclesiásticos, y algunos por una combinación de ambas. Estos nuevos ricos, estos nuevos nobles no estaban dispuestos a dar un paso atrás. La reina María sí que estaba dispuesta, de hecho era hija de Catalina, la primera mujer de Enrique VIII, la desechada, que era hija de los reyes católicos. Evidentemente ella quiso restaurar el catolicismo y el viejo orden. Ha pasado a la historia de Inglaterra como Bloody Mary. Bueno, porque lo intentó hacer a base de represión y no le salió demasiado bien, y entonces ya sabes que la historia es implacable para el que fracasa. La cuestión es que cuando muere, su intento contrarrevolucionario se viene abajo y vuelven los protestantes a copar los puestos importantes y se empieza a perseguir en serio al catolicismo. Inglaterra ya ha tomado su ruta, su camino que lleva durante 500 años. Aquí empieza a forjarse el Imperio Británico, aunque solo sea mentalmente. Y el primero que formula esta expresión, Imperio Británico, parece ser que es el propio John Dee, aunque algunos lo discuten. Bueno, si no fue el primero, fue el segundo. Entonces, como esta semblanza de John Dee no tiene por qué ser cronológica, pues si os parece bien, voy ahora a centrarme solo en el John Dee político, en las ideas políticas de John Dee y en las ideas de Estado. Y ya dejaré para el próximo capítulo pues el John Dee ocultista que hablaba con los ángeles y estas cosas, y veía una bola de cristal, y bueno, eso para el próximo capítulo. Ahora no vamos a fijarnos en las ideas políticas de John Dee. Y para hablar de la política de John Dee haría falta pues dedicarle unos minutitos a la reina Isabel. Unos minutitos que significan no llegar al fondo, porque esta señora merece una serie de programas para ella sola. Pero vamos a centrarnos en lo más básico. ¿De dónde venía? Era hija de Ana Bolena. Ana Bolena fue durante mucho tiempo la amante del rey, la querida, mientras estaba la esposa legítima, que era Catalina. Aquí también podemos ver que María también venía de otra tragedia, ¿verdad? Ser la hija de una mujer repudiada y vivir exiliada en el castillo de tu propio padre. Bueno, es una cosa muy, muy, muy dura. Por eso quizás tenía un carácter tan hosco, y cuando por fin a los 40 años consigue llegar al poder, pues se entiende su cierto resentimiento y que estuviese un poco trastocada. Bueno, Isabel, pues también tenía sus traumas de infancia. Imagínate, ¿dónde está mi mamá? Pues nada, tu papá le ha cortado la cabeza. Os lo podéis imaginar. ¿Y con quién está mi papá? Con su siguiente mujer. Y alguna de estas más, además, le cortó la cabeza. Y bueno, en fin, una cosa un poco desastre. Y claro, ahí encuentra apoyo en John Dee, que cuando ella es una chica que más vale que se esconda porque la puede estar mirando con el rabillo de ojo Bloody Mary, pues él se dedica a servirle de puente con otros conspiradores. Y hay una leyenda que dice cuál es la reacción de Isabel I cuando recibe la noticia de la muerte de María. Dice, según la tradición, Isabel recibió la noticia de la muerte de María I, su hermanastra, orando bajo un roble celta, y recitó un verso del Salmo 118. Ad Dominum factum est, ilut et est mirabile in oculis nostris, que viene a ser, esta es obra del Señor y es maravilloso ante nuestros ojos.
allí estaba sola, no, estaba en compañía de su amigo, el maestro, el mago, el astrólogo John Dee, que además le dio ánimos prediciéndole un glorioso futuro, eso sí, sin hijos. Ya sabemos que es la reina virgen, pero lo hizo a propósito. Hay muchas teorías, pero la más lógica y la que más visos tiene de credibilidad es que no quería que ningún hombre le mangonease y no estar sujeta a ningún rey extranjero, porque es que tenía que encontrar a alguien de su altura y bueno, era una señora muy particular, vamos a ser claros. Más adelante desarrolló la costumbre, con la cual ha sido conocida, de ponerse un estucado, literalmente, no un maquillaje, era un estucado blanco en la cara. Y bueno, y sobre todo eso hay mucha literatura. ¿Y por qué lo hacía? Pues era para simular unas cicatrices de una enfermedad, pero bueno, era un personaje extraño y la verdad es que cuando yo veo una imagen suya me produce cierta repulsión. Era... Bueno, en fin, no sé. ¿Qué pensáis vosotros de una mujer que se presenta ante ti con la cara absolutamente blanca? Tenía bien claro que iba a ser la reina virgen, que no se iba a casar con nadie, otra cosa es que tuviese amantes. Analicemos ahora el plan que le proponía su mago preferido. Un plan a largo plazo, pero muy interesante. Un plan revolucionario y al mismo tiempo halagador. Vamos a ver. En esta época se da un fenómeno que se llama el renacimiento isabelino. Es como una especie de humanismo renacentista tardío, donde la figura de un sabio esotérico encajaba muy bien. En otras cortes europeas esto ya estaba, no periclitado del todo, pero un poco en retroceso. Pero ya veremos que, más adelante veremos cómo todavía perduraba, ¿eh? Pero en Inglaterra se da de una forma especial. Inglaterra ya empieza un poco a despegarse de Europa. Empieza a llevar un vuelo propio. La reina y su apariencia así blancuzca y tal y tan curiosa contribuye a ello. Aparece como una especie de reina de las hadas y bueno, una reina mágica casi. Y hay gente empeñada en que esto sea así y más cuando se echa mano de la leyenda que habían sacado los Tudor de que su condición real viene por descender del mítico rey Arturo, que no se sabe ni si existió, pero no te preocupes que cuando hace falta salen las genealogías que hagan falta. Pero ¿cuál es la inspiración principal de Dee para basar toda su teoría de una especie de destino manifiesto, revolucionaria, pero al mismo tiempo anclada en la historia supuesta? Pues se basa sobre todo en una fantasía histórica. La historia Regnum Britanniae de Godofredo de Monmouth del siglo XII. Es una historia legendaria de los reyes británicos, pero que era aceptada como real por los poetas isabelinos, claro. Bueno, esto nos viene bien y lo aceptamos. Según esta historia, Gran Bretaña fue fundada y nombrada después de Bruto, el descendiente de Eneas que fundó Roma. Los Tudor, de ascendencia galesa, son herederos de los británicos más antiguos y por lo tanto de Eneas y Bruto. ¿Y por qué son de los británicos más antiguos? ¿Os acordáis que llega una invasión anglosajona y arrinconan a los britanos en Gales? Y bueno, por eso. Por lo tanto, descendientes de Eneas y Bruto. Al unir las casas de York y Lancaster tras la lucha de la Guerra de las Rosas, los Tudor dieron un paso a un Reino Unido, donde reinaba la Pax. Y el descenso de los britanos de los troyanos, la vinculación con Arturo, Enrique VIII e Isabel como los monarcas más grandes de Gran Bretaña y el regreso bajo Isabel de la Edad de Oro son todos características del pensamiento isabelino. Esto lo dice Edwin Greenlaw. John Dee, el mago a la sombra de Isabel, usó la inclusión de Irlanda de Irlanda por Godofredo de Monmouth en las conquistas imperiales del rey Arturo para argumentar que Arturo había establecido un imperio británico en el extranjero. ¿Vale? Esta es la base ideológica del futuro imperio. Dee recuperó el viejo mito galés del príncipe Madoc para reclamar Norteamérica. La conocida historia hablaba de un joven príncipe galés que descubrió América en 1170
más de 300 años antes del viaje de Cristóbal Colón en 1492. Asimismo, afirmó que Brutus of Britain y el rey Arturo, así como Madoc, habían conquistado tierras en las Américas y, por lo tanto, su heredera Isabel I tenía una reclamación prioritaria allí. Había que deslegitimar los derechos españoles y así también se generó la leyenda negra presente en la propaganda antiespañola. ¿Os dais cuenta? Están buscando legitimar un imperio a costa de la potencia continental de la época. Y eligen rival, eligen contrincante. A partir de ahora va a ser España y todo su imperio su enemigo. Y sigue siéndolo. Esto algunos me lo van a discutir, dirá que soy un hispanista loco, pero no. Yo estoy convencido que todo lo hispano les repele. No a los ingleses, sino a la élite inglesa. Pero viene de ahí. Han elegido ir contra este imperio y reclamar unos supuestos derechos históricos. Hay que decir que les costó sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, porque desde luego hasta el siglo XIX no lo consiguieron. Pero ahí estaban ya. Es la cosa que tiene tener una idea clara, aunque sea una idea tan curiosa como esta, pero sirve de guía y norte para toda tu política exterior, reine quien reine y haya quien haya. John Dee propugnaba, como muchos otros personajes de la época, la formación de un movimiento que fuese una alianza de príncipes y nobles protestantes, y muchos de ellos también interesados en las ciencias ocultas, para frenar el poder totalitario de los papistas y propiciar el nacimiento de un nuevo cristianismo, iluminado por la filosofía hermética y cabalística. Su meta última era alumbrar una nueva era iluminada por la libertad de pensamiento y el derecho a la libre educación, cuyo próximo nacimiento habría sido anunciado por otras profecías y por los seres ultraterrestres o sobrenaturales con quienes Dee se creía en contacto. Todo esto que estoy leyendo, esto último, está sacado literalmente de una página, pues así esotérica, que se llama El Santuario del Alba, y ya se ve que este lenguaje no es propio de mí. Pero bueno, ya veis lo que había en el fondo. Y si lo tomamos con los pies más en el suelo y no tan esotérico, pues estamos en lo de siempre de Inglaterra, formar alianzas en el continente contra la potencia que me estorba. Desde 1570, pues John Dee aconsejó a la reina el fortalecimiento político y económico de Inglaterra y su expansión imperial en el Nuevo Mundo. Y aquí, pues varios de los jóvenes formados con John Dee en sus escuelas náuticas y tal, jugaron un papel decisivo en la creación de una flota y en la de un incipiente imperio británico, así como su mismo servicio de inteligencia, que él había pergeñado y que dirigía su gran amigo Francis Walsingham, que era como el perro guardián de la reina de Inglaterra. Era su secretario de Estado, un puritano de la vieja escuela, de estos que veían conjuras papistas por todas partes. Pero, pese a su excesivo celo, esto tenía una ventaja. Ninguna de ellas triunfó, porque aunque no fuesen, a la más mínima sospecha la aplastaba, aunque no lo fuese, ya la había aplastado. Walsingham acudía a la casa del mago de John Dee regularmente a consultar su colección única de libros sobre criptografía, que le permitió cifrar los mensajes que cruzaba con sus agentes distribuidos en toda Europa. Aquí está la faceta de espía de John Dee. Pues la mente, si veis, él nunca tiene cargos políticos, pero siempre está detrás de todo. Y ahí es donde está el 007, este que hemos dicho antes, porque firmaba sus cartas criptografiadas con este anagrama. Además, aprovechando sus posteriores viajes por las cortes europeas y la estrecha relación que tenía con gobernantes interesados en el hermetismo y las ciencias ocultas, pues conseguía más información, se sacaba más información que mandaba la reina, pues en estas cartas firmadas con el 007. Aquí vemos todas las intrigas que este hombre estaba pergeñando, ya os digo, siempre en segunda fila, siempre discreto y siempre al servicio de su graciosa majestad. Un James Bond
vestido a la antigua, por decirlo de alguna manera, así, con calzas y tal. Bueno, y hemos dicho que habían jóvenes formados por él para la navegación. Bueno, es que él pues se ocupó activamente de este tema. Como era matemático y astrónomo, y era una cabeza privilegiada, pues estableció como objetivo suyo el asesorar a los exploradores que deseasen realizar viajes largos. Y como en aquella época había mucho para descubrir, pues él fue un impulsor de estos viajes y de estas investigaciones y publicó un tratado sobre navegación que se convirtió en el texto estándar para los marineros británicos. Y bueno, ya hemos dicho que su gran pasión era el conocimiento, pero también cayó en las garras de Mamón, el dios del dinero. Porque Dee firmó un contrato con un explorador por el que, a cambio de los consejos e instrucciones que le daba para llegar a su destino, toda la tierra que el explorador descubrió en el Nuevo Mundo, por encima de 51 grados de latitud, se convertiría en propiedad de Dee. Bueno, el explorador no llegó a su destino, debido al mal tiempo, pero si hubiese tenido éxito, pues Dee se habría convertido en el dueño de la mayor parte del Canadá. Bueno, pues yo creo que con esto ya vemos un poquito por dónde iban las intenciones políticas y de espionaje de John Dee. Y entonces yo creo que aquí lo dejamos por ahora, y ya en el próximo capítulo pues hablaremos de sus cosas más esotéricas y de sus coloquios angélicos y tal. Bueno, si os ha gustado, poned un me gusta.